ella tiene muchas preocupaciones en el dominio del yoga, también en el dominio de los efectos que el yoga los tiene sobre el cerebro. Ella fue invitada varias veces para presentar, pero nunca tuvimos la posibilidad de ponerle muchas preguntas. Y esta es una oportunidad que la espero de hace años, 3 como mínimo, sí, 2, 3. Así que el tema es yoga y el neurodesarrollo, el efecto que lo tiene la práctica yoga sobre nuestro desarrollo integral, incluso con aspectos así sobre el desarrollo cerebral. Así que te dejo a ti que hagas una introducción. Bueno, Yo se me reservo el derecho de interrumpirte en cualquier momento. bueno, buenas noches. Estoy muy feliz de compartir hoy este día que es un día tan especial. Es, ¿no? El Día Internacional del Yoga, así que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y con estos amigos que son familia, que ahora en julio va a ser 3 años que compartí un mes de compartir la vida y que fue como muy lindo y lo tengo siempre como en los mejores recuerdos de mi vida, porque además ahí practicaba todos los días, tenía que practicar, era condición, que si no, no lo hago habitualmente, no practico todos los días, y ahí fue como un mes así de mucha transformación también. Así que, bueno, feliz de estar acá y agradezco esa época tan linda. Bueno, esto que decía Octavio es verdad. Antes creíamos que nuestro cerebro era, ¿no? Las neuronas, toda la parte del sistema nervioso era como, las neuronas estaban ahí, si se morían, no, no aumentaban, no aparecían, digamos, ¿no? Se destruían y se terminaban. Ahora se sabe que no. Ahora se sabe que el cerebro es sumamente plástico. Hay gran capacidad de regeneración de las neuronas y hay gran capacidad de transformación del cerebro. Se llama neuroplasticidad eso. Es algo que se sabe en los últimos años. Esta plasticidad, esta capacidad de transformación se puede objetivar con exámenes, con estudios imagenológicos como resonancias nucleares magnéticas y otras, ¿no? Y una pregunta más básica, ¿qué es el cerebro y qué función cumple nuestro ser? Bueno, me mataste. Sí, claro que vos Está andás bien. con conceptos que para ti es normal, pero sí. no toda la gente sabe exacto qué. Sí, en realidad creo que ni siquiera los científicos saben eso, o sea, el cerebro como órgano, ¿no? Y después está como la mente, como parte de lo que es el funcionamiento de ese cerebro órgano, y después está ahí como la conciencia también. Son todos como conceptos que en realidad la ciencia no termina como de poder definir dónde está la conciencia o, ¿no? Entonces es el cerebro como parte física. Y la función mental Como la se desarrolla estructura. Sí. Entonces, si el cerebro es tan complejo, las funciones mentales pueden ser aún más complejas. Totalmente, sí, mucho. Pero claro, cuando digo que el cerebro se puede transformar, se transforma anatómicamente también, ¿no? No solo las funciones, sino que también eso es algo que se puede ver físico, macroscópico. Y supongo que si al nivel físico él se desarrolla, también las funciones mentales son más amplias. Por supuesto que sí, que las funciones mentales también, y bueno, y creo que la conciencia también está todo, no sé explicar exactamente. Sí, pero vamos a quedarnos con la mente. Con la mente, por eso. Sí, no pasamos todavía la conciencia. Bien. Estamos en la etapa de la inconsciencia. Entonces digo, creo que esto es algo muy importante, este concepto, esto de la neuroplasticidad, porque es para todos nosotros hasta el último momento de la vida, esta capacidad de transformar.
de transformar la mente, de transformar, de transformarse el cerebro, la mente, y transformarnos nosotros, ¿no? Porque de alguna manera ahí es donde está el comando de toda la cosa, por decirlo de alguna manera. Entonces, si bien hay algunas etapas de la vida en que esto es mayor, como los primeros años de vida, y los 3 primeros años sobre todo, y después en la adolescencia, son como las dos etapas en que hay grandes transformaciones, pero esto es algo una potencialidad que tenemos absolutamente todos. Entonces, siempre digo que no tenemos ningún tipo de excusa, ¿no? Podemos transformarnos. No tenemos excusa para no transformarnos. Es tener voluntad para eso, ¿no? Pero al momento de nacer, ¿todos tenemos el mismo desarrollo cerebral o las mismas posibilidades? Yo creo que tenemos como globalmente las mismas posibilidades, pero bueno, también traemos alguna información un poco más específica de acuerdo a nuestros ancestros, ¿no? Traemos potencialmente algunas habilidades. Básicamente tenemos todos, y en realidad compartimos los genes con otros seres, pero bueno, esta cosa de la genética, que sería para otro día hablar, es como una maravilla en la cual se despliegan algunos grupos de genes que dan como resultado esto que somos los humanos, que más o menos compartimos muchas cosas parecidas, pero tenemos cada uno de nosotros una individualidad, una originalidad maravillosa, ¿no? Que eso es como algo también fantástico. Tenemos la posibilidad potencial de desarrollar, cada uno de nosotros somos muy diferentes, porque en el momento de la concepción, digo, todo lo que tiene que ver con la creación de la vida ahí, ya en eso somos diferentes, aunque tengamos los mismos padres, los padres están viviendo momentos diferentes de la vida, y eso ya empieza como a determinarnos, entre comillas. Esto ya empieza a determinar de alguna manera nuestro ser, ese ser que se está formando ahí, el momento de la concepción, y después todo lo que vivimos. Ahí es donde está la particularidad e individualidad, ¿no? Que aunque seamos hermanos gemelos con alguien, no vamos a ser exactamente iguales, porque vamos a vivir las mismas circunstancias diferentes, ¿no? Entonces, esa es la maravilla de la vida, de esa individualidad y particularidad de cada uno de nosotros. Sí, incluso en el entrenamiento de la meditación se dice que no importa tanto el nivel mental que lo tenemos al inicio de la práctica, sí, sino que importa la práctica de meditación que se realiza. No importa tanto lo que tenemos, importa que sí, en el momento de decidirte, sí, empezar de donde sos, es decir, claro, con los métodos correctos, claro, y realizar de un modo sistemático todo lo que es necesario. Claro, y ahí mismo yo también creo que es como muy como original y particular, que cada uno tiene un camino, y ¿no? Cada persona también logra cosas diferentes en la práctica. Y bueno, también ahí eso es parte como de la maravilla de la vida, ¿no? Y también como de la aceptación y de la humildad de decir, bueno, yo me pongo en este camino de transformación y no me comparo con otros. Cada cual en su camino, a su tiempo. Bueno, aquí la clave creo que es como la perseverancia y la voluntad, el anhelo de practicar, de hacer, ¿no? Para transformarse. Y como decías tú hoy, me parece que decías hoy o en algún otro, la misma práctica uno va observando y percibiendo esa transformación, y es lo que creo que va haciendo que uno se entusiasme en continuar, ¿no? Eso mismo trae como algo en lo que uno dice, bueno, es por aquí, esto es muy bueno, y trae la inspiración para seguir en ese camino de practicar. Y bueno, y acá hay como algo muy importante que es clave, y que es que el cerebro, para poder transformarse, necesita como la repetición de la experiencia, ¿no? Eso es clave. Así es que se forman los nuevos circuitos.
Los nuevos circuitos en el cerebro se forman y se refuerzan con la repetición. Eso es algo que también se sabe últimamente, en los últimos años. Se ha visto esto, que se forman esos circuitos y se reafirman en la medida que repetimos. Entonces ahí es clave eso. Sí, incluso sabemos que cualquier proceso de aprendizaje se realiza a través de la repetición, pero no una repetición mecánica. Es haces, aprendes, y repetir de nuevo desde lo que aprendiste. Y después haces y en nuevas condiciones, no es Claro. solo una repetición mecánica. No, claro, para la transformación no. El cerebro tiene como las dos cosas. Tiene, al cerebro le hace muy bien también como nuevas experiencias, ¿no? Para estar así como transformándose permanentemente, esto le viene bien al cerebro. Y después, y para esto y para lograr estos cambios, hay que como repetir, como dice Octavo, como con conciencia o como con atención, eso es clave. Y ahora podemos decir algo respecto a esto. Pero también el cerebro tiene algunas otras formas de funcionar que trata de automatizar algunas cosas, como para ahorrar energía, como para, ¿no? Para no tener que estar poniendo energía en eso. En algún punto eso es bueno, en algún otro punto no, depende de que sea lo que se automatice. Si se automatizan cosas que son beneficiosas, está bueno, ya luego ocurren, pero cuando lo que está automatizado son cosas que no son tan beneficiosas, para cambiarlas cuesta. Pero bueno, así es. Es como todo es un trabajo como hacer una artesanía, ¿no? Como modelar, un trabajo de artesano es, ¿no? En el propio cerebro remodelándolo. Pero bueno, ahí están las claves. Y aquí algo de lo que se sabe mucho es que es muy importante para el cerebro esto como la atención o la focalización en algo, en un objeto, es fundamental para fortalecer todo lo que es la parte más nueva del cerebro. La atención es una función superior que tenemos los seres humanos y se puede como ubicar funcionalmente en lo que se llama corteza, neocorteza o la parte más nueva, y sobre todo en la parte de adelante de esa corteza más nueva, que es lo que se llama corteza prefrontal. Ahí es donde está ubicado como todo el tesoro de lo que son las funciones de la mente y nuestras como seres humanos, que nos diferencian en algún punto con otros mamíferos. Somos mamíferos, ¿no? Y otros animales. Por decir, ahí está ubicado lo que se llama el yo observador, ¿no? Como la capacidad de observarnos, ¿no? Esto, un poco que cuando uno medita, es esto que decís vos, ¿no? Como interiorizarnos y estar ahí como atentos a lo que está pasando en nuestras funciones, ¿no? Mentales, de alguna manera. Yo lo relaciono un poco a veces cuando te escucho, pienso que lo que estamos ahí haciendo es activando esto, ¿no? Cuando uno está atento a la respiración o a estas pausas que existen entre la inhalación y la exhalación, estamos focalizando la atención y estamos como interiorizados en tenemos ahí nuestro yo observador. Sí, es cuando experimentas y no te perdes en la experiencia. Ajá. Puedes ser actor y espectador, es decir, hacer un experimento y después también observarte. De hecho, que es la esencia del sistema Karma Yoga. El sistema Karma Yoga se orienta exactamente en crear esta doble estatuto de él que realiza una acción de Karma Yoga. Actúa y en el mismo tiempo se puede observar desde afuera, desde una perspectiva superior, no solo así criticándose. No, claro. Desde un punto de vista real, profundo, elevado. Ese es el yo observador. Cuando se hace ese ejercicio se está poniendo en acción, en actividad, lo que se llama el yo observador. Si en ese momento nos estuvieran haciendo una resonancia nuclear magnética funcional, se vería que se activa una parte específica de la corteza prefrontal. ¿Se entiende?
Sí. Entonces, para verificar el karma yoga como actitud, si se te activa algo en la corteza, es válido, si no, no. Ahí está, el asunto es saber cómo saber Sí, si está activando ya. y cuánto, pero Sí, este, sí, muy bien. ahí también hay zonas específicas que tienen que ver con, con funciones humanas superiores, como la compasión, este, eh, esta capacidad de ponerse en lugar del otro, la empatía. El Sí, perdón. el perdón porque también en la corteza prefrontal están ubicadas las zonas del cerebro que permiten esta función de entendernos y de entender a los otros, a los demás. Y una zona que se llama también el intérprete, le dicen, ¿no? La zona del intérprete. Entonces, de interpretar correctamente. Eh, eh, la corteza prefrontal es como un buen intérprete. El tema es que, bueno, sabemos que tenemos como otros cerebros más primitivos, ¿no? Que son hacia adentro, digamos, la corteza prefrontal es lo último que apareció en la evolución, después está todo lo que es el cerebro mamífero o emocional o límbico, y ahí están todas las emociones, que no son malas, pero bueno, con el control de la corteza prefrontal está todo bien. Cuando están sin el control de la corteza prefrontal esto no puede ser no favorable. Y después hay un cerebro más primitivo todavía, más profundo, que es el cerebro reptiliano, que es más instintivo, que también está bueno porque se activa para defender la vida, para salvarnos en situaciones críticas. Pero tampoco está bueno vivir desde ahí, digamos, ¿no? Entonces, estas otras funciones superiores de lo que es la corteza prefrontal, que sea la corteza prefrontal como la que comanda la vida. Y entonces, cuando pasa algo, cuando hablamos esto de interpretar en forma correcta, ¿no? Las circunstancias de la vida, muchas veces lo que ocurre, los desentendimientos que existen, son por interpretar mal. Sí, ¿No? exacto lo que explicaba con la identificación. Interpretar para mí, desde este punto de vista, parece como sería la identificación, porque vos te puedes identificar conscientemente con un nivel superior o te puedes identificar automático con aspectos inferiores. Y la meditación es la que te da la posibilidad de tener una correcta interpretación. Y de hecho, solo a través de un estado de meditación puedes identificar en los niveles profundos de ser, es decir, realizar aquella etapa que es samyama, identificación, cuando el que observa lo que está observado y el proceso crea una unidad. Ahí está. Claro, sería como activar el yo observador con Sí. una correcta interpretación de lo que está ocurriendo y que no lo interprete de forma equivocada, automático, el reptiliano, o de una manera emocionalmente inadecuada, el cerebro emocional. Sí, automática o de una manera apegada, como se dice, que vos te apegas, tenés algunos apegos, algunas maneras predeterminadas de tener algunas cosas y no poder salir de aquellas para tener un estado de libertad con respecto a aquella situación. Claro, estos serían como, estos apegos, como decís vos, serían como programas bastante primitivos que tenemos. Sí. Que, bueno, o sea, hay gente que vive desde ahí, desde esos programas, pero bueno, no es funcional a la vida, a la buena vida. Sí, Es funcionar. Sí, estos programas es como primitivos, es como te viene el teléfono instalado con todo el tipo de programas que no te sirven. Y si quieres que te ande bien la computadora, el teléfono, tienes que empezar a borrar programas que te lo pone de la empresa, Movistar. Te pone programas para ellos. Te sirve, pero hay que borrar. Si vos quieres a un momento instalar otro programa, ya no tiene más lugar. Te gasta memoria, te gasta recursos y hay que desinstalar, tener solo lo que te sirve. Claro. O usar en el momento en que se necesite, cuando verdaderamente estamos amenazados, digamos. Si no, no.
si no vivimos la vida con miedo, amenazados y actuando en respuesta a eso. Por eso es que esos programas no deben comandar nuestra vida, porque si no vivimos en guerra y sufriendo y huyendo, ¿no? Entonces, el cerebro, esa zona que es el intérprete, cuando ocurren cosas en la vida, dice, no, para, ¿no? El cerebro emocional, el reptiliano, por ahí reacciona instintivamente, me quiere matar, me quiere robar, me quiere, ¿no? El emocional funciona ahí como muy siempre con el reptiliano, entonces el miedo, todas las emociones, el enojo y qué sé yo. Y la corteza, que es como la parte pensante, la corteza prefrontal, dice, pará, no, nada de eso es real, no es así. Esta persona un ejemplo, pongo que lo veía yo mucho y pasa mucho con los adolescentes, o bueno, con muchas personas, pasa esto también. A veces que cuento siempre yo, ¿no? Que los atendía yo en el control y me contaban que en el liceo los habían echado, los habían suspendido. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Ah, porque le pegué a fulano. ¿Por qué le pegaste a fulano? ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? No, porque pasó y me miró. Dios mío, o sea, pasó, me miró y ahí el cerebro interpretó, no sé qué cosas, y entonces la reacción. Entonces ahí como un ejemplo de la corteza que interpreta, no, la corteza no interpreta, al revés. Ahí es actuando el cerebro reptiliano y el emocional juntos. Entonces dicen, me miró, y vaya a saber quién interpretó de esa mirada y actuó en una reacción de defensa, de ataque o de qué sé yo. Es evidente que no fue solo una mirada. Con la mirada transmitió una energía que despertó algunos centros energéticos en su... desencadenó una reacción y fue todo, no fue solo la mirada. No, claro, evidente. No, o a lo mejor sí, el otro cruzó, lo miró, y no, la mala interpretación, porque pasa eso también, que te cruzas por alguien, lo mirás a alguien y resulta que esa persona interpreta que tu mirada, vas a saber qué cosa, qué intención tenía, qué mensaje tenía, y reacciona en base a eso. Digo, entonces aquí esta cosa que se sabe claramente que focalizar, o sea, el ejercicio cerebral de focalizar la atención fortalece la corteza prefrontal. Esto es así, está bien probado. A medida que envejecemos, en la corteza prefrontal están todas las funciones superiores, lo que se llaman las funciones cognitivas y ejecutivas. Las cognitivas son todas estas, ¿no? La atención, la memoria, todas las cosas que nos ayudan como al aprendizaje. Y las funciones ejecutivas son esta capacidad que tenemos de hacer bien las cosas, de programar, de planificar, de reprogramar, de cambiar si tenemos, de esperar, de hacer algo y esperar la gratificación, de posponer la gratificación. Un buen gerente de familia, digamos, ¿no? Un buen gerente en una empresa tiene muy bien si puede hacer esto en forma correcta y muy buena, tiene muy bien sus funciones ejecutivas, puede hacer muy bien todo, ¿no? Las mujeres, las madres desarrollamos mucho esto de las funciones ejecutivas, cuando la mayoría, ¿no? Cuando tienen muchos hijos también hay que planificar todo, hay que pensar en todo, ¿no? Todo esto así de forma correcta, integrada. Entonces, cuando envejecemos, la corteza prefrontal se atrofia, se va achicando. Por eso las personas mayores pierden la posibilidad, si no practican, si no ejercitan su cerebro, pierden la capacidad de cognitivas y ejecutivas. Entonces ustedes pueden ver una persona mayor que le cuesta aprender, ya no tiene sus funciones cognitivas, ni la memoria, ni la atención, y tampoco las ejecutivas. Por eso las personas mayores se ponen torpes, lentas, ya no hacen las cosas como antes. Bueno, se ha estudiado esto y se ha visto que los meditadores, o sea, las personas que ejercitan el cerebro focalizando la atención, se detiene
la atrofia esa, o sea, no ocurre la atrofia de la corteza cerebral, con lo cual se mantienen todas estas funciones de los cerebros más jóvenes, por decirlo de alguna manera. Y cuanto más practicamos meditación o yoga, desde esta característica, ¿no? De practicar la atención, la focalización de la atención. Cuanto más practicamos, más fuerte va a estar nuestra corteza prefrontal y más fuerte van a estar todas estas funciones. Y más fuerte, y vamos a poder vivir en forma espontánea y natural todo esto que es la compasión, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Y ahí es donde surge en la vida verdaderamente, y no desde las palabras, esto de el yoga es unidad. Porque el yoga es unidad también si yo puedo sentir que lo que le pasa al otro lo siento yo, de alguna, eso es la compasión, ¿no? Esta posibilidad de desear el bien del otro, ¿no? De interpretar correctamente. De interpretar, poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sí, es la función de intérprete. Y está lo que vos decís que la focalización desarrolla la corteza prefrontal y también lo que dijiste que se realiza a través de la repetición. Acá da incluso la llave de la manera como se realiza la focalización. Se realiza a través de repetición, la focalización. Es exactamente la base del entrenamiento de la focalización, es que tenés que focalizarte varias veces. Cuando vos te focalizas sobre un tema de meditación, no es que te focalizas y ya estás focalizado. Te focalizas de vuelta, te focalizas de vuelta, te focalizas de vuelta. Y en una meditación vos te focalizas de suficientes veces, de muchas veces, pero no de tantas veces como para que te estrese. Claro. Sí, Que te focalizas, te relajas. Esto, claro, esto que dice Octavio es fundamental, porque es como que la mente puede hacer bien su trabajo y transformarse si uno está relajado, si uno está preocupado, ¿no? Ahora Octavio dijo, bueno, pero ahora vamos a prestar atención a la sensación después de este ejercicio, pero sin preocuparnos como demasiado, solo observarlo. Porque si nos ponemos a pensar, pero lo hice bien, no lo hice bien, no me salió bien, o sea, ahí ya estamos como haciendo una interferencia con una cuestión de las emociones que estamos poniendo ahí, y ahí ya, esto no es bueno para la mente. O sea, si cuando practicamos estamos tensos, si cuando practicamos la meditación o la práctica de yoga estamos tensos, ¿no? O mirando a ver cómo hace el otro, cuánto hace, yo puedo, yo no puedo, ¿no? Me sale bien, no me sale bien, me enojo. Todo eso es absolutamente adverso. Es que practicas desde el otro nivel. No practicas con el nivel superior, practicas con el nivel, entonces el yoga amplifica el otro nivel. Si vos no practicas con una actitud de relajación, de atención, y practicas de un modo impulsivo, tenso, entonces se te amplifica, el yoga amplifica. Exacto. Sí, y eso es lo que es el apego de alguna manera, ¿no? Cuando decimos, bueno, vamos a practicar como sin apego, sin apego casi que sin apego al resultado, ¿no? O sea, decir, bueno, esto es lo que sé que es bueno, y entonces si practicamos sin apego al resultado, sin expectativas así muy elevadas, digamos, podemos estar relajados. O sea, si nos ponemos con unas expectativas y nos estresa eso, ahí yo diría acá otro matiz. Sí, a ver. Que practiques con metas elevadas, pero sin condicionarte de obtenerlos. Perfecto, eso. Sí, es decir, que apuntes hacia lo que es más elevado, hagas todo, pero no condicionar tu estado interno si lo logras o no. Exacto, eso es a lo que me refiero, a no poner como expectativas, porque si no, ahí hay alguien que está poniendo, nosotros mismos poniendo un juicio, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, ¿no? Voy a lograrlo, no voy a lograrlo. Eso es tensión, es con la actitud de observador. De observador. Observas, anotas y seguís practicando de vuelta. Exacto. Y cuando uno vive, experimenta los efectos, dice, esto es por aquí. Pero bueno, se sigue practicando y se sigue como
como cuando uno planta, ¿no? Pone una semillita, planta, ¿no? No nos ponemos, digo, que salga, que brote la plantita, digo, no es así. No porque nos pongamos así va a salir la plantita más rápido o mejor. Entonces uno... Tirarla de las hojas. Ahí estás tirando. Los árboles, es un libro que dice, los árboles no crecen tironeados de las hojas. Es un libro escrito por un pediatra con respecto a los niños. O sea, los niños tampoco crecen si los tironeamos de ninguna parte. Es como acompañar, y esto es como lo mismo, ¿no? O sea, es como sembrar. Yo sé que esto es bueno, siembro y practico y sé que está bien, que bien. Y ahí yo creo que uno entra como en una cosa de fluidez, y eso es como que abre el camino y permite la transformación. Ahora, la transformación no es una cosa, una entelequia, y que no, la transformación se tiene que ver en la vida. Si vos no ves, ¿no? Yo siempre me acuerdo Octavo, ¿no? Hablábamos con Octavo, y mirábamos algunos practicantes de yoga, ¿no? Algunos incluso profesores de yoga, que falta práctica. Claro, es verdad, es real. O sea, si no se ve en la vida, si no vemos estas cosas en la vida, es porque falta práctica. No está ocurriendo transformación de la mente. Si no somos compasivos, si no vivimos, si no sentimos verdaderamente la unidad, y eso lo ves en la vida, es algo intelectual, no es una transformación real, es un pensamiento. No sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Estás de acuerdo? Sí, justo por eso es el yoga de la acción. En la acción es donde nosotros somos más reales que en lo que nosotros pensamos que nos gustaría ser. Entonces una persona, por eso se dice, el árbol se conoce según sus frutos, frutas, el ser según sus hechos, y el yogi según sus estados predominantes de conciencia que tiene, si no tiene tiempo de actuar. Pero ojo, nosotros observábamos desde la humildad también, ¿no? Sí, porque tampoco es desde, yo soy no sé quién y mira a los demás, no. Pero a veces es más fácil a veces ver, ¿no? Un poco, y en uno mismo también, ¿no? Uno también se ve y se da cuenta que necesita, bueno, yo tengo que practicar más ¿no? Yo tengo que practicar más. Desde la humildad, desde esa humildad, digo. No hay nadie iluminado, estamos todos en el mismo camino, hacia ser mejores humanos, ¿no? Y estar más felices y más integrados, pero bueno, que se vea en la vida, eso, en todo, sí, en todos los aspectos de la vida. Sí, al momento de evaluarnos el nivel, porque cada uno tenemos que evaluarnos de vez en cuando el nivel que lo tenemos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me va? ¿Estoy contento o no estoy contento? Esta es una pregunta fundamental. Es lo que nos pregunta a los otros, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Nos tenemos que preguntar nosotros, ¿cómo estoy y qué hago? Y preguntarnos de un modo, respondernos de un modo sincero, y de ver también, no tanto el estado, porque el estado, bien, pero también ver la evolución. Ver cómo estaba hace un mes, cómo estaba hace un año, qué estoy haciendo, y de poder evaluar la dirección hacia dónde vas, porque puede ser que uno está más arriba que vos, pero el otro que está más arriba está cayendo, mientras vos estás más abajo y estás subiendo. Decís, mira, yo estoy mejor que hace 3 meses. Y si ves, hace 3 meses no, hace 2 meses no, tomas una decisión. Mira, algo no estoy haciendo bien. Claro. Igual con compasión, con autocompasión y con paciencia hacia uno mismo. Porque a veces si uno se siente de que no está bien, también puede eso desanimar y decir, no, pues la mente tiene esas trampas también. No puedo, no voy a practicar más, no voy a meditar más porque no logro esta cosa de esta expectativa. Y bueno, ahí también con compasión y decir, bueno,
tengo que empezar de vuelta todas las veces que sea necesario, Sí, retomar, ¿no? lo que se Como con esa... recomienda es también que seamos compasivos con los demás y no solo con nosotros, porque No, claro, unos tienden sí. a tener, bueno, soy muy compasivo conmigo y muy exigente Sí, con los no, demás. pero en realidad eso no es compasivo, es que uno es complaciente, pero no compasivo, porque en realidad la mayoría de nosotros nos damos palo internamente, nos criticamos, nos juzgamos. Eso yo creo que es el mayor peligro, ¿no? Complacencia en quedarte, pero incluso hay gente que se queda, pero internamente se está diciendo de todo. No constante, no constante. Claro, Algunos momentos se dicen, sí, después pasan en un estado de olvido y después se despierta, pero esta claro. también tiene que ser constante lo que hacemos. No, sí, totalmente. Pero también como tenernos paciencia y retomar, tenernos como compasión, porque eso también va a hacer que nos relajemos, que no nos juzguemos. Y es lo que nos permite que retomemos. Porque yo creo que está claro de que es así el camino. El camino yo creo que no es lineal. El camino es muchas veces avances y retrocesos. Entonces, ya cuando sabes, si alguien te dice, mira que esto es así, este camino es así, caminás, avanzás y por momentos te estancás y a veces hasta retrocedes un poco, pero está todo bien, esto es así, seguí para adelante. Si uno sabe eso, para eso uno tiene que tenerse compasión y paciencia, decir, bueno, está, esto que me está pasando ya sé, no, avanzo, pongo esfuerzo, por lo menos yo lo estoy compartiendo desde mi experiencia y desde lo que yo veo, que es así, que hay que, ¿no? Porque si no también vemos las personas que son muy, muy duras en juzgarse, abandonan, dejan. Y es una pena eso. Si pensás que el camino es lineal y que es sin parar, no es así. Quizás para algunas personas sí, está bien, pero yo creo que es excepcional. Entonces, si sabés que el camino es así, como no es tan lineal, no es tan fácil, hay dificultades, hay cosas que te hacen tropezar, circunstancias en las cuales, ¿no?, la gente detiene su práctica o detiene, y bueno, y retomar, ¿no? Saber que esto es así. Acá podría funcionar el principio que en cada momento tenemos que hacer todo lo que podemos hacer, nunca hacer menos y nunca tratar de hacer más de lo que de verdad podés hacer. Respetar los límites, pasar más allá del límite real o quedarte menos del límite real es un error que después tiene consecuencias porque se crea una actitud de pereza o una actitud de tensión. Hacer lo que es necesario, saber cuál es el nivel y tratar de cumplir todo lo que puedes. Dormir después con la conciencia tranquila, que te cumpliste el día, te cumpliste los deberes, pero cuando sabes que podrías hacer algo y no lo hiciste, mañana no vas a hacer más, porque estas tendencias también crecen. Sí, sí, sí. Bueno, esta cosa del yo observador desarrollado también te permite mirarte y ver todo esto, ¿no? Esto que decía Octave creo que es muy bueno pensarlo para la vida y para la práctica. Sí. Cuando practicamos con nuestro cuerpo, también encontramos como ese límite, y encontrar como ese límite en el cual ni te lastimás ni te lesionás porque te sobreexigís a hacer algo que no podés, no estás pronto, y tampoco quedarte corto para poder avanzar. O sea, como encontrar ese punto en la práctica en la cual uno se esfuerza un poco, pero no tanto como para lesionarse, lastimarse, pero tampoco se queda tan flojo como para no avanzar, ¿no? O sea, que yo creo que todos tenemos como, esto que yo digo, creo que todos tenemos como la vivencia de esto, y esto es en la vida global también es así. Y yo creo que lo que hay que hacer es, en la vida, yo al menos lo hago, es esto que dice Octave, ¿no? Es como cada día haces lo máximo que podés. Mi trabajo yo trabajo en la salud pública, en un barrio, en una zona bastante difícil desde todo punto de vista.
y hay muchas dificultades, porque las personas con las que trabajamos están en situaciones muy difíciles y el sistema mismo de salud tiene muchas limitaciones. Entonces, yo puedo mirar todo eso y digo, no hago nada, me quedo, y yo lo que hago es todos los días, hago lo máximo que puedo, cada día. Y luego el mes es la sumatoria de lo máximo que puedo todos los días. Y el año es eso. Y mi vida, en realidad, es eso. La sumatoria de hacer lo máximo que puedo por cada niño, por cada situación, para poder avanzar, para poder dar lo mejor. Que quizás no es todo, pero no te quedas tampoco en esta cosa de desanimarte, decir, no se puede. Sí, se puede. Yo pongo todo dentro de lo correcto, ¿no? Alineado con lo correcto, con esto de ponerse en el lugar del otro y brindarle al otro lo que uno desearía que a uno le brindaran o le hicieran o le dijeran o le ayudaran, ¿no? Eso como ponerse un poco en el lugar del otro. Sí, el tema es que cuando estas cualidades, por ejemplo, el yo observador, se despierta gradual, es despierto solo una parte. Cuando está totalmente despierto, las cosas están simples. Cuando no está despierto para nada, también. Bueno, así es. El tema es, el problema, el baile empieza cuando empieza a despertarse. Y decís, no sabes en qué medida él es de verdad un observador o no es un observador. Bueno, pero como modalidad así para que tenemos así en cuenta es si las reacciones corporales en el momento de evaluar una situación corresponden a un estado de desapego, entonces podemos confiar. Si, por ejemplo, en un momento nosotros observamos una situación y la observamos desde un estado de calma, desde un estado de relajación, entonces podemos confiar que es la parte luminosa, de la parte correcta de la observación. Pero si lo tenemos tenso, es como es la otra parte oscura, la parte inferior. Y después está la parte intermediaria, es la que implica una mayor atención para poder evaluar. Si nosotros la hacemos desde un estado de relajación, desde un estado de lucidez, por eso también cuando tenemos que tomar una observación, se implica estas condiciones para que se pueda manifestar el aspecto superior del observador y no el aspecto inferior de apegado. Pero el yo observador puede incluso observar, porque a veces tenemos reacciones como muy primitivas, como de programas de sobrevivencia, las tenemos ahí, están en la parte subconsciente, ¿no? Y ante determinadas cosas que ocurren, aparece la reacción, pero incluso el yo observador puede darse cuenta de eso también. Puede como mirarse, si el yo observador está empezando a fortalecerse, puede, y a ser potente, puede también darse cuenta que estoy reaccionando de una manera que no corresponde. Y esto no es mío, ¿no? O esto no está bueno. Esto que hice no está bueno. O sea, yo tengo recuerdos de haber hecho eso, que me haya pasado eso. Tengo un recuerdo de haber reaccionado ante algo en un intercambio conmigo. Hace unos años recuerdo haberle increpado, haber reaccionado de determinada manera y se me activó el yo observador. Yo decía, ¿qué estoy diciendo? O sea, creo que quizás lo hubiera hecho, antes lo hacía muchas veces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo al chiquilín? O sea, como mirando la escena afuera, digo, y suavemente desactivé eso, pero ¿entienden? O sea, eso, el yo observador incluso para eso, para poder ver esas reacciones, esas cosas que quizás las tenías antes y ni siquiera te dabas cuenta, no eras ni consciente de que te pasaban. Y lentamente de a poco las vas pudiendo ver y las vas desactivando.
Y esto es como la cosa del autoconocimiento, ¿no? Y después ya cuando aparece una situación parecida a esa, ya no, esto no lo activo, esto no se me activa más. Sí. Claro. Sí. Sí. Sí, nosotros tenemos programas ancestrales el cerebro está programado para defender la vida. Entonces tenemos una larga historia de la época de los hombres de las cavernas y demás. Nosotros tenemos toda esa información. El asunto es que no vivimos más en esa época, vivimos en otra época. Es claro, entonces andar peleando y atacando como si nos estuvieran atacando fieras, como en la Edad Media, ¿no? Animales peligrosos, es así como viven algunas personas, viven todo el día estresados, reaccionando con enojo, con miedo y atacando, huyendo. Esas son reacciones automáticas, programas que tenemos instalados en el cerebro. Está bueno que se activen en algún momento. Si vas a cruzar la calle y viene un camión muy rápido, si no se te activa una reacción automática, bien primaria, de defensa de la vida, mientras pensás, mientras la corteza prefrontal piensa ahí, dice, bueno, a ver qué hago, salto para allá, vengo, viene un camión, quizás me mata, te aplastó. Por suerte ahí se activa el cerebro así, de defensa y más automático. Entonces, sin pensarlo, saltaste reaccionaste, todo, se te activaron todos los músculos, todo sin pensar. Ahí está bárbaro que la corteza prefrontal le deje lugar al cerebro primitivo que está defendiendo la vida, pero inmediatamente la corteza prefrontal toma el comando, ¿no? Y entonces en vez de agarrar y bajar al camionero y pegarle 5 piñazos, bueno, a ver, ¿no? ¿Qué pasó? Quedó sin frenos, no sé, en fin. ¿Me entienden lo que digo? O sea, en realidad la corteza prefrontal se fortalece y todas esas funciones si nosotros ejercitamos el cerebro en focalizar la atención. ¿Cómo? Meditando y practicando yoga de una forma meditativa, con la atención focalizada en lo que estamos haciendo. Y no con la cabeza pensando en todo lo que me pasó, lo que me va a pasar. Ahí no estás haciendo nada que sirva. Y si meditas así también. Ojo, la mente de por sí, ya tenemos que saber que tiene tendencia a ser fluctuante. Y o sea que pensamientos van a venir. También es como saber que eso es así, esa es la función de la mente, estar activa. Entonces, pero bueno, si uno focaliza la atención en la respiración y en esto que decía Octave, ¿no? Como en esta cosa en esas pausas entre la inhalación y la exhalación, es ahí donde logra que la mente disminuya sus fluctuaciones, que sabemos que son bastante esperables, digamos. Si me enojo porque mi mente fluctúa, la quedé. No voy a estar haciendo un buen ejercicio. Si sé que es así y lo acepto, y cuando me doy cuenta que está fluctuando, traigo de vuelta la atención a la respiración, estoy haciendo bien el ejercicio. Sí, es que cada vez cuando nosotros se activa una tendencia, tenemos que poner atención sobre aquella tendencia, y la atención que ponemos la hace disminuir. Pero tiene que ser una atención total. La media atención que ponemos hace que las cosas no se resuelvan. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un miedo, si tenemos así
media atención sobre el miedo que lo tenemos, no resolvemos nada. Es de hecho lo que hacemos. Ponemos así un poco, pensamos, pero un poco no, porque nos da pereza pensar en todo. Pero si ponemos toda la atención en todos los aspectos que nosotros los queremos trascender o las queremos así superar, tenemos que poner máxima atención, de hecho total. Y solamente así hay un principio de la polaridad, de la polarización que hace que la dicha energía se armoniza y no queda más con tendencias predeterminadas e inconscientes. Pero decías hace poco que nosotros sabemos lo que es correcto. No es que nosotros no sabemos. Yo personalmente no encontré casi ninguna persona que no sepa lo que tiene que hacer en una situación. El tema es que no lo hace. Como decías, bueno, me viene eso, la idea, la observación de que tengo que hacer así. Dijiste, despacito la aflojé y listo. Bueno, despacito, pero unos lo hacen tan despacito que al final se olvidan. Pero cuando el yo observador te está mirando y vos tenés plena conciencia de lo que estás haciendo, o sea, yo por un momento le seguía hablando, diciendo, y me estaba observando y dándome cuenta de lo incorrecto de eso. Entonces, digo, despacito ahí en el momento, disimulando, ¿no? Sí, sí. Me fui callando, digamos. Sí, y el tema es y me que quedé. A un momento nosotros hacemos una acción. Sabemos que no es correcto. Dice, ¿qué importa? Una vez no importa. El tema es que la próxima vez nos damos menos cuenta. Y después la tercera vez menos cuenta. Hasta que un momento llegamos y hacemos la acción y no nos dice nadie nada. Ya se clasificó como un patrón. Sí, claro. No, esto era al revés. Este ejemplo mío era un patrón seguramente que tenía, que no era ni siquiera consciente, que era como una cosa de recriminación y de... Pero era la primera vez, o entre las primeras, ¿no? Seguramente yo ese día me di cuenta, pero que a mí me resultó, yo lo hice en forma natural, pero me pude dar cuenta en ese momento y dije, pero qué barbaridad que estoy haciendo, que lo estoy diciendo a Chiquilín, esto habré dicho, lo habré hecho varias veces sin conciencia de que lo que había ahí era una cosa incorrecta de recriminarle, ¿no? Una cosa muy tonta. Sí, ¿Puedo contar lo que era? Había pasado el cumpleaños, yo estoy separada del padre de mis hijos, entonces era el cumpleaños, lo habíamos hecho el cumpleaños, y mirando las fotos, se habían sacado un montón de fotos con el padre y conmigo no. Entonces cuando vi, ¿pero cómo? No, encima que hice la torta y que hice todo, y el cumpleaños, y el padre viene como de visita al cumpleaños, y encima se sacan las fotos todas con el padre, los dos, ¿no? Porque mi hija también, y yo, y el yo observador dijo, pero ¿qué es eso? Uy, qué horrible, bueno, claro. No creo que fuera la primera vez que lo hiciera, pero no lo hice más después. Bueno, del punto de vista espiritual, nosotros no estamos solos en este mundo. Hay también entidades superiores que actúan de un modo en armonía con al unísono con la armonía universal, y a veces pueden intervenir y ayudarnos para superar algunos problemas cuando podríamos estar listos a superarlos. Entonces, muchas inspiraciones, muchas ideas geniales, muchas veces ayudas, incluso de que no nos pise el camión. Hay casos que personas que querían cruzar la calle, no se le activó nada, y como una mano vino y lo sintió sobre el hombro, miró atrás, no había nadie, pero se dio cuenta que si hacía el paso adelante,
era muerto. Y muchas situaciones con intervenciones así excepcionales en momentos específicos e inexplicables por la razón. Todos están con las manos para arriba. ¿O tienes algo en el pelo? Sí, bueno, después vas, sí. No, yo qué sé, los libros de medicina clásicos no explican mucho, no sé, no por eso, no explican. Yo creo que son lugares diferentes según cómo esté la energía, tu energía. Adelante y atrás no sé, pero sé que, por ejemplo, he leído, porque me gusta leer de un montón de cosas, que, por ejemplo, todas las cosas que pasan como del lado derecho, tienen que ver con el hemisferio izquierdo, todas las cosas que pasan del lado derecho del cuerpo tienen que ver con el hemisferio izquierdo, y eso tiene que ver con la energía masculina, con algo de la energía masculina, y al revés, todo lo que ocurre en el cuerpo izquierdo tiene que ver con el hemisferio derecho, se relaciona un poco más ahí como con la energía femenina, o incluso hasta con, algunos dicen, con cosas que tienen que ver como con conflictos, podría ser tu madre, o la parte de tus ancestros de tu madre, la izquierda, digo. Pero yo creo que tiene que ver con cómo está circulando la energía y dónde está bloqueada. Eso me parece que sería como la respuesta más ahí, más aproximada. Sí. Sí. Qué divino. Sí, sí. Uh-huh. 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 Sí. Dale, dale. Bueno, nos recordamos del ejemplo que di con las nubes y con el sol. El espíritu es el sol, la mente son las nubes. Entonces, para que vos te conectes con el alma o con el espíritu, vamos a no hacer diferencia entre el espíritu y alma por ahora en esta discusión, es que vos tenés que pasar más allá de las nubes, porque si vos tenés muchas nubes, siempre estás abajo y te parece que no hay un sol. Y para que te conectes con el sol, vos tenés que pasar más allá de las nubes. Y también, del punto de vista esotérico, se considera que el ser humano tiene la estructura mental de este modo para que el entrenamiento de controlarla lo califique
a conectarse con su alma. Es como nuestra prueba la mente. No es solamente un aspecto que nos moleste, pero estamos hechos de tal modo que la mente, el entrenamiento nos madure para que seamos aptos o preparados a vivir al nivel del alma. Es como nuestra prueba, como te vas a un examen o a un lugar decir, mira, si vos levantas esta piedra, después yo te doy a comer. ¿Qué relación tiene la piedra con la comida? Es como del mismo modo, tenemos esta mente que tiene funciones establecidas, que la mente tiene varios niveles. Esta es la mente racional o manas, como es en el yoga, pero hay también la mente superior, que es parte del alma, que es buddhi, el intelecto superior, que es de hecho Ajna Chakra. Esta mente que nosotros hablamos acá no es Ajna Chakra, es la mente inferior que se proyecta al nivel del Manipura. Es al nivel de la razón, del Manipura, de tendencias, pero la mente real es la que se conecta con Ajna Chakra y es la parte superior, el intelecto superior. Entonces, esta es la mente, el primer nivel de la mente, la primera prueba. Pasas de esta, te conectas con la mente, con el buddhi, y después tienes que pasar incluso más allá del buddhi para identificarte con el sí. Bueno, ahora hay personas y personas, pero ¿qué significa un camino espiritual? Es una vida consciente, lúcida. Hay personas que no fueron al curso de yoga y sin embargo se realizaron como seres humanos. O llegaron muy cerca, depende con qué venimos, depende qué hacemos, depende qué aspiraciones hacemos. Evidente que una persona cuando tiene esta madurez interior y se entera de lo que el yoga le ofrece, dice, pues sí, me sirve mucho para lo que yo quiero. Entonces, y también todas las personas evolucionan, que saben o no, aman, tienen decisiones que tomar, la vida le da varias situaciones de las cuales aprenden. Por esto las personas a veces, el yoga es como la forma superior de enseñar, de aprender de la vida. La forma inferior es la común. En el yoga la evolución es consciente, o te puede ofrecer una evolución consciente. Una evolución automática es la vida común, cuando te golpeas de varias situaciones de la vida. En el yoga aprendes cómo prepararte para superarlas de un modo sin sufrimiento. Como la evolución espiritual es evolucionar sin sufrimiento. Así, la lección para todo el ser es el sufrimiento. Sufre hasta que aprende algo. Mientras que el yoga aprendes energías, energizas un cerebro, observas, evalúas, polarizas y puff, saltas mucho más rápido. Incluso en la tradición se dice que lo que puedes evolucionar en algunos años de práctica yoga con la vida común duran vidas. Esta es, pero acá también es muchos llamados, pocos elegidos, preparados para aplicar. Después, yo siempre recuerdo, yo no miro mucha televisión, pero hace bastante tiempo un programa que andaban por el interior y entrevistaban personas. Me acuerdo así, pero una partecita de ese programa que estaban entrevistando a un señor mayor que vivía a orillas de un arroyo acá, de un río acá en Durazno. En Durazno, o sea, acá en el interior del país. Entonces, este hombre vivía en un ranchito solo y lo entrevistó, fueron unos poquitos minutos, unas pocas preguntas. Ese hombre estaba en un estado de paz. Y el periodista le preguntaba, ¿y usted como de qué vive? Y cuando necesita azúcar, ¿qué hace? Preguntaban como cosas. Y este hombre estaba en un estado de paz. O sea, no era una persona que diera la sensación de que estaba sufriendo ahí ni nada. O sea, me cuesta transmitirles porque era como escucharlo y sentir eso, que el hombre, ¿no? Él estaba en una cosa de tranquilidad, el periodista no podía entender, ¿no? Entonces le preguntaba cosas como muy concretas, y él decía, yo estoy acá,
Este hombre está en contacto con su propio ser, estaba libre ahí, no necesitaba de las mayoría de las cosas que nosotros necesitamos para vivir, estaba vivo, se lo veía bien y se lo veía como tranquilo y contento, pero no como alguien débil mental o enfermo psiquiátrico que está aislado, no. Yo digo, este hombre no sabe lo que es yoga, no, no sé cómo llegó ahí y a ese estado, pero tenía un estado envidiable, te digo, de tranquilidad, de calma, de paz, lo que transmitía. Es un poco esto que, ¿no? Que creo que dice Octavio, también ocurre esta cosa. La mayoría de los seres mortales tenemos que hacer todo, meditar y practicar yoga para poder salir de esta cosa tan automática. Pero hay gente que quizás lo puede hacer y conectar con... Ya lo hicieron en otra vida También. y en esta ya vienen con... Recuerdo de todo. Con saben todo. exámenes pasados y solamente se lo activan en medio de la naturaleza y ya viven en armonía. Sí, señor, estaba así. Sí, yo me quedé. Y me acuerdo siempre de él, o sea, esto hace años que lo vi y siempre me acuerdo de este señor. Y creo que se escapó incluso al proceso de educación. Seguramente. No era educado. Seguramente, si no, no estaba tan feliz. Una cosita con respecto a lo que estuvimos hablando del miedo. El miedo no es malo. El miedo es bueno en algunas cosas, cuando esto nos protege. Porque hacer cosas peligrosas nos puede costar la vida. Entonces, esa emoción, o que se active eso para defender la vida, está bien. Lo que no está bien es que vivimos la vida toda con el miedo activado. Eso. Y bueno, ahí lo que hay que hacer es verdaderamente ver, o sea, yo por ejemplo ahora me voy a ir de aquí y bueno, o sea, podría, ¿no? Hay gente que dice, pero ¿cómo te vas a ir tan tarde en la ciudad vieja y sola y no sé qué? Bueno, yo voy a estar atenta, yo qué sé, pero no puedo dejar de hacer cosas porque tengo miedo que me roben o me pase algo, ¿no? Es como ahí, es como pensar ahí y decir, bueno, pero no es real, yo no puedo andar todo el tiempo caminando por la calle con miedo. O no quiero vivir así, porque si no vivo en un estrés y me limita todo lo que tengo que hacer, lo cual no significa que me pueda pasar algo. Pero bueno, no sé si me entienden, entonces digo, sí. Sí, pero a veces es bueno reaccionar con miedo. Si yo, con un poco de temor y cuidado, si yo voy a cruzar una calle, una avenida, sin un poquito de miedo a que me pase un auto por arriba, no está bueno eso. Voy a cruzar así y me pueden matar, ¿no? Entonces el miedo también protege un poco la vida. Por momentos está bien. Ese programa hay que dejarlo. Y después decir, ahora no. Este programa, ¿no? Si a mí el miedo me dice, no, Octavio me invitó a ir a las 7:30 de la noche hasta las 9 de la Ciudad Vieja. No voy, que es de noche y encima voy a andar con mi cartera y la computadora y me van a pegar un palo, me van a robar. No voy. Ahí es donde no funciona. El programa del miedo no está bueno. Puedo llegar a pensarlo, entonces digo, voy a tener cuidado. Si tengo mucho miedo, capaz que le digo, me acompañan hasta allí. Entonces tomo cuidado, no estoy temerosa, pero vengo y hago las cosas que tengo que hacer. Y esto no me limita la vida. Sí, es que las energías, depende de la proporción. No hay energías malas. Incluso el estrés es necesario para nuestra transformación. El miedo, lo que cuenta Ana, es que lo podés dejar que se manifieste, pero consciente, que no te agarre. Bueno, acá es el juego, que jugás con el miedo hasta que ves que se hizo grande y no lo puedes más controlar.
Pero acá, del punto de vista de la tradición budista, por ejemplo, se recomienda cuando una persona tiene miedo, tiene que amplificar el coraje. ¿Y cómo amplificas el coraje? Por ejemplo, empezando a mirar películas con coraje, pensar en un momento que tuviste un coraje, mirar a una persona que tiene coraje, decir, mira, oh, qué coraje tiene esta persona. Y mirarla y observarla hasta que sentís que una parte de aquella energía del coraje lo acumulas vos. Y cuando te viene el miedo, pensás en el coraje que lo acumulaste y dejas, amplificás aquel coraje y para que se encuentre con el miedo. Entonces vos observás cómo se encuentra el miedo con el coraje. El miedo que se amplifica en ti con el coraje que vos lo amplificás. Y puedes darte cuenta que en continuación tenés miedo. Entonces decís, bueno, hay que amplificar más. Hasta un momento vas a ver que se neutraliza, desaparece el miedo. Pero hay que amplificar el coraje porque si no, Y traducido biológicamente, es tú cuando mirás películas, se te activan las neuronas en espejo. Nosotros tenemos neuronas en espejo que se activan en espejo justamente con otras personas, para bien y para mal, ¿no? Ojo. Entonces digo, pero si estás viendo esto que dice Octavio, ves películas donde hay personas que tienen coraje y son valientes. Estamos hablando del buen coraje, de la buena valentía, ¿no? Cruzar con los ojos tapados Avenida Italia, no. Eso no es coraje, no es valentía. Pero, ¿no? Estamos hablando también de cosas en la vida en las cuales uno dice, tengo miedo, ¿no? O sea, me tengo que separar de esta pareja, ¿no? La estoy pasando muy mal, pero tengo que quedarme sola, ¿no? Ese es otro ejemplo de miedo, de miedos que tenemos de hacer cosas que tenemos que hacer. Tengo miedo de ir a dar esa prueba porque tengo miedo de perderla, y ¿no? Cosas que, hay miles de cosas en las cuales se nos activa el miedo y nos paraliza, y no. Y me quedo en esta situación y no doy esa prueba, no doy la prueba para tener la libreta de conducir porque me da miedo, pues la voy a perder, porque me va a ir mal, porque no sé qué, ¿no? Me quedo al lado de esta persona aunque la esté pasando muy mal, porque tengo miedo, no voy a poder vivir, algo malo me va a pasar. Esos son los miedos que dice, bueno, ves esto, activas mucho tus neuronas en espejo que tienen que ver con el coraje y vas neutralizando ahí, evidente. Y vas diciendo, no, esta persona pudo, yo también puedo. ¿No? Y en la medida que lo vas pudiendo hacer, decís, puedo. Es un trabajo. y probar con miedos más chiquitos, no con el miedo más grande. Claro. Y tener así, ver que se puede. Mira, yo tenía miedo de ir en el cuarto para apagar la luz, porque pensaba que cuando voy a poner a prender la luz, alguien me va a agarrar de la mano. Porque viste en una película, una vez, cuando una persona quiso prender la luz y alguien le agarró la mano. Y viviste al unísono con aquella persona el miedo y te lo asimilaste. Y del mismo modo como asimilaste el miedo, puedes asimilar el coraje. Pero si el miedo lo asimilas de un modo inconsciente, el coraje no lo puedes asimilar inconsciente. Porque no es un programa de acá. Y eso implica ejercicio, práctica, dinamizar algunos centros energéticos a través de la práctica yoga que amplifica el coraje y listo. Y si tú, o sea, cuando ves la situación en la que estás dominando miedo, tu voluntad dice no, tu conciencia dice no, voy a hacer otra cosa. A ver, no voy a quedarme aquí pensando que me va a pasar esto y esto y esto. ¿Hola? Ah, sí, estaba... Me lo diste apagado, Octav. Octav, ¿qué pretendías dándome esto apagado? Bueno, no sé si quieren comentar algo o preguntar algo. Pero la pregunta que decía él, el alma, ¿en dónde está? Es la conciencia, es el yo observador, es el yo observador, quizás, ¿no? Esto que mire como de acá. Yo digo así porque para mí era tal sensación de algo que estaba mirando desde acá. Entonces,
¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Sí. No, yo creo que hoy estamos viviendo en un mundo que nos distrae entre comillas. Entonces, la mayoría de la gente está viviendo con su cerebro, hay como una crisis de corteza prefrontal. Estamos viviendo sin corteza prefrontal o muy poquita. Es la verdad. Entonces todo el mundo vive con los cerebros reptilianos y emocionales activados. Es una cosa terrible. Y no hay algo que, a ver, pará, no hay un pienso, no hay una reflexión. Eso es lo que yo veo. Y que a veces se activan todos juntos los cerebros reptilianos y mamíferos. Vayan a un partido de fútbol y vean. Te asustan, gritan todos, dicen cosas. Seguro. Escuchás así, ¿no? El asunto es identificar cuándo el cerebro reptiliano se te activa y que está ahí el programa. Cuando entras a la clase de yoga, siempre pongo este ejemplo, y vos tenemos esa cosa bien reptiliana de defensa del territorio, es acá me pongo yo para practicar yoga. Entonces un día llegaste 5 minutos tarde y alguien se puso, o alguien nuevo se puso en el lugar. Entonces vos llegás y decís, internamente, el cerebro reptiliano reacciona y dice, ¿y este qué hace en mi lugar? ¿No? Entonces ahí decís, calma cerebro reptiliano, vete a otro lugar. Es más, todos los días te vas a lugares diferentes, para que no te creas que acá hay un lugar que es tu territorio. Yo a veces cuando voy a un lugar nuevo, hacia practicar, me da miedo. Digo, ¿dónde me pongo que no sea el lugar de alguien? Porque no quiero que el cerebro reptiliano de ese ser se active contra mí. Sí. Digo, aquí. Y a veces pregunto, ¿acá se pone alguien? Claro, pues ya sabes. Hay que cambiar. Claro. Y en las clases también, en la escuela las maestras deberían hacer que los niños cambien de lugar, cambien de posición. Entonces, ¿no? Entonces uno dice, bueno, cada vez me siento en un lugar diferente, porque así mi cerebro no se cree que este es mi lugar. Este es el lugar, okay. Por poner un ejemplo, ¿no? De los cerebros, cómo se nos activan, y ahí el yo observador dice, calma, cerebro reptiliano, detente, a dormir. ¿No? No, y a veces yo, por ejemplo, cuando tengo hambre, me pongo de mal humor. O sea, eso es bien del cerebro reptiliano. Entonces yo si llego a un lugar, primero ando con la cartera con cositas, pero y si no, cuando vivía con mis hijos, ahora no vivo con mis hijos, esperen, voy a comer algo primero. Comer, el cerebro reptiliano se calma. Ahora sí, ¿qué me preguntaban? ¿No? Si no, ahí te aprendes a conocerte. Llegás con ganas de comer o de ir al baño, esperen. Voy al baño, pongo algo, así que en la boca el cerebro reptiliano dice, Sí, de hecho, conoces algunas tendencias tuyas, porque vos te conoces cuando al nivel superior. Sí. Bueno, yo propongo que terminemos acá. Te agradecemos. Finalmente pasó.